Vamos a darle gracias al Señor por lo que viene también, su palabra. ¿Cuántos están experimentando la presencia de papá? Del amor de Jesús, del abrazo de papá Dios. Amén. Padre, aquí estamos delante de ti, agradecidos contigo. Gracias por todos los que estamos aquí presentes. Gracias por todos los que nos ven a través del internet y que están conectados. Y los corazones se abren en esta mañana para decirte: Jesús, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Espíritu Santo, tú eres bueno y tú estás abriendo nuestros corazones más y más para recibir de ti y de tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú nos estás mostrando a Jesús cada vez más claro, pero también el abrazo de papá Dios para cada uno de nosotros. Gracias porque esta mañana estamos seguros que tú nos estás hablando y esta palabra trae a nosotros cambio y transformación. Lo creemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso al Rey. Puedes sentarte, por favor. Muy bien. Ok. Quiero compartir con ustedes una palabra sencilla. Síguelo. Dile a tu vecino, síguelo. A tu vecina, síguelo. Es que hay muchas personas en el transcurso de la historia de la humanidad que han sido relevantes y han sido conocidas por su gran liderazgo. Y muchos de estos líderes han sido modelos, unos para bien y otros no para bien. Bueno, si nosotros podemos identificar esos líderes que han sido de gran influencia para bien, son esos líderes que han traído inspiración, esperanza, han traído renovación, retos, han traído reformas a nuestras vidas. Y qué maravilla, porque nosotros vemos un común denominador en esas personas, y es que su forma de ser son vidas íntegras y son vidas rectas que tienen gran visión. Pero en cambio los que influencian para mal traen ¿qué? Confusión, engaño, mentiras, desvían a las personas y tienen también ese común denominador, que su forma de ser realmente vamos a ver y son vidas que tienen doble moral. Hay corrupción, perversión en ellos. Y entonces uno se pone a mirar el transcurso de la historia de la humanidad y han habido líderes de un lado y del otro. Y nosotros nos preguntamos: ¿a quién sigues? Pregúntale a tu vecino: ¿a quién estás siguiendo? Y esa es la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿a quién realmente nosotros seguimos? Y eso se refleja en nuestra vida. Y hace aproximadamente unos 10 días murió un líder fuerte en el deporte. Muchos de ustedes se dieron cuenta por los medios de comunicación. Y es una estrella del baloncesto, de la NBA, Kobe Bryant. Y vamos a mirarlo allí en pantalla, está. Ganó muchos títulos. Pero lo que a mí más me llamó la atención es que muchos medios de comunicación, y vi en varios apartes, muchos, aún predicadores, resaltando el liderazgo de este hombre. Y resaltaban 3 características muy especiales: que era un hombre de familia, bien conectado con su esposa, con sus hijas. Tenía varias hijas, una de las hijas murió con él en ese accidente trágico, un accidente aéreo. Pero resaltaban que era un hombre de familia, resaltaban que era un hombre con un corazón muy humilde, y resaltaban también que era un hombre que él estaba ayudando a muchas personas necesitadas. Era un líder realmente, aún hacia otros de grandes deportistas. También él fue de gran influencia. Por ejemplo, fue de gran influencia para el número 1 en el tenis, que mañana aparece como el número 1, que es Djokovic. Y él era mentor, este hombre que murió, Kobe Bryant, era mentor de Novak Djokovic. Y me gusta ver cómo resalta más allá que sus mismas características deportivas, el ser de él. Y nosotros podemos ver que todos estos líderes son reconocidos. Por ejemplo, en el área del deporte, muchos están en el Salón de la Fama, en diferentes profesiones.
otros están recibiendo premios y premios Nobel, según la profesión o el área en el que están. En las artes escénicas sabemos que premian a los mejores artistas, ¿cierto que sí? Con premios Óscares, con acciones extremas, ¿cierto? Vemos Guinness Record para tantos que hacen unas acciones que son bien complicadas. Pero te tengo una buena noticia. Tú y yo tenemos al mejor de todos. ¿A quién tenemos? Tenemos a Jesús, el mejor de todos los tiempos. Aleluya. El mejor de todos se llama Jesús y Él ha influenciado tu vida y mi vida para bien. Pero lo bueno es que más allá de influenciar nuestras vidas, es que Jesús nos ha dado propósito, ha dado significado a nuestro ser, nos ha llenado de vida y vida eterna, ha transformado todo nuestro ser. Y qué bueno que Jesús no nos ha dejado solo. Él todavía continúa contigo y conmigo. Qué maravilla. Él continúa haciendo su obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos reconocer que Jesús todavía está presente en medio de nosotros y sigue haciendo su obra en medio de nosotros? Y cada uno de nosotros tenemos un buen reto. ¿Qué reto tenemos? Permanecer en Él, seguirle a Él y lo mejor, imitarlo. Decláralo conmigo: permanecer, seguirlo, imitarlo. ¿Y saben por qué queremos imitar a Jesús? Porque queremos parecernos a Él, para llegar a ser como Él en su carácter. Es un reto. Y qué bueno que todos estamos invitados por Él a recibir ese gran reto de seguirlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queremos impactar las vidas que nos están rodeando. Y si nosotros estamos impactando en el amor de Jesús a otros, esos que nos están viendo van de igual manera a seguir a Jesús. Qué buena noticia. Y lo máximo es conocer a Jesús, es seguirlo y saber que si lo seguimos, nuestra vida crecerá. Dilo conmigo: crecerá y seguirá creciendo. No seremos los mismos cuando seguimos a Jesús. Mi vida ha sido cambiada completamente por Él al ser un discípulo de Jesús, uno que ha sido cambiado. ¡Qué maravilla! Nuevamente seguimos con la pregunta: ¿a quién seguimos? Pues si tú y yo seguimos en verdad a Jesús, nosotros sabemos que Jesús no está en ningún salón de la fama, ni ha recibido grandes premios, ni nada de esto. Pero saben una cosa: Jesús no necesita de grandes premios y reconocimientos, porque Jesús ya marcó la historia de la humanidad. Jesús partió la historia de la humanidad antes de Él, antes de Cristo. Y después de Él, la vida de la humanidad fue cambiada totalmente. Así que es un antes y un después. Igual cuando Jesús viene a tu vida y a mi vida y nos entregamos de corazón, también podemos decir: mi vida es un antes y un después en Cristo. ¿Cuántos pueden decir: mi vida es un antes y un después en la medida en que me entregué a Cristo? ¿Cuántos pueden decir eso? Dale un aplauso de alabanza. Mi vida es un antes, un después, cuando me entregué a Jesús. Y si Él me ha transformado, uno se hace la pregunta: ¿acaso no hay razones suficientes para seguirlo? Y yo quiero compartir contigo, entre muchísimas características de la vida de Jesús, vamos a resaltar 4 entre una de ellas. Tiene demasiadas, podemos seguir y seguir hablando de la vida de Jesús, pero una que me impacta mucho, y todas estas 4 están relacionadas y tienen que ver con el corazón. Una primera es que Jesús vivió una vida auténtica. Di conmigo: vida auténtica. Significa que Jesús
vivió una vida con sinceridad, una vida genuina. Jesús se mostró ante todos tal cual era. Jesús se dio a conocer que Él era el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el unigénito, amados por uno y rechazados por otro. Pero Él no se escondió, Él se presentó tal cual era. Jesús mostró su esencia, la esencia de Dios, amor, compasión por ti y por mí. Jesús se mostró como el camino, la verdad y la vida. Y que Él vino a cada uno de nosotros para decir: miren, yo quiero mostrarles el corazón de Papá Dios. Ustedes me ven a mí, decía Él, lleno de amor. Así es Papá Dios. Y Él quería llevarnos a todos. Y mira lo que dice Mateo 9:36. Aquí una de las formas más claras de evidenciar el corazón que había en Jesús. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Él veía a las multitudes y latía fuerte su corazón por ellas, porque la esencia de Él es amor, compasión. Y sabes algo muy especial, que Jesús tuvo compasión por ti y por mí. Qué bueno que cada uno de nosotros hoy puede decir: yo recibí la compasión de Jesús. Por eso estoy acá. Entre una ciudad tan grande, hay tan pocos que siguen a Jesús de corazón. Jesús, si tú me estás escogiendo porque tienes compasión de mí, ¿cuántos se gozan y se alegran que Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros? Jesús tiene compasión y late fuerte. ¿Por qué? Porque Él quiere ser ese pastor que nos guía siempre al Padre, guía nuestros pasos día a día. Pero Jesús también manifestó esa compasión, y lo vemos en Lucas 19, 41, 42, al punto que dice la Escritura: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Y Jesús veía el corazón de las multitudes, veía de su pueblo que estaba en Jerusalén, y Él sabía que sus corazones estaban endurecidos y por eso no podían ver a Jesús. Y Jesús estaba clamando: ¿cómo es posible que tú no estás entendiendo que delante de ti está el que te puede dar paz? Aquel que estás clamando por esa paz está delante de ti, y no lo podían ver. Tú estás buscando vida, estás buscando a Dios, está delante de ti y no lo puedes ver. Y Jesús lloró. Y hoy podemos decir: Jesús, tienes compasión de mí, pero también estás poniendo compasión en mí para la ciudad. Y cuando estamos en tiempos a solas con Jesús, cada uno de nosotros puede experimentarlo personalmente. Cuando he clamado por la ciudad a solas con Él, he podido experimentar esas lágrimas de Jesús por esta ciudad. Una ciudad que va creciendo de un lado para el otro, pero alejados de Dios. Pocos están diciéndole sí a Dios de corazón. Lo puedo notar por donde voy, en las calles, por mi vecindario. Lo puedo notar cuando he estado en los escenarios de la alcaldía, de la gobernación. Lo puedo notar. Personas alejadas de Él y no tienen en cuenta a Dios. ¿Sabes? Jesús está llorando por cada uno para que sintamos sus lágrimas por esta ciudad. Jesús está derramando lágrimas. ¿Cuántos podemos hoy decir: Jesús, yo quiero ser ese receptor para latir contigo y clamar por esta ciudad, para seguir clamando, para que haya una ciudad que se vuelva a ti, para que la iglesia de esta ciudad
nos unamos más y más. Me gocé ayer en el Parque de las Luces, muchos cristianos, muchos pastores unidos orando por la ciudad. Y cada vez van a venir más y más momentos donde podemos experimentar juntos. Pero lo que Dios quiere es que comencemos de manera personal y que permitamos que Él ponga esa compasión que hay en Él para ti y para otros. Que seamos ese canal. Pero también Jesús, así como mostró compasión, Jesús también tuvo coraje. Jesús tuvo coraje, carácter para hablar con la verdad, para expresarse con la verdad. Juan 2, 13 al 15, este pasaje que lo conocemos, vamos a recordarlo. Mira lo que dice: vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas, el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Jesús se paró firme y habló con la verdad y dijo: no voy a permitir que la casa de mi padre se vuelva una plaza de mercado. No voy a permitir que vengan a hacer negocios con la casa de mi padre. Se paró tan fuerte y se levantó con la autoridad que Dios le había dado para decir: no voy a dejar que la casa de mi padre, que es casa de oración, se vuelva eso. Unos negocios, unos que van y que vienen pero solo para hacer negocio. Pero Jesús le estaba diciendo: si ustedes vienen acá, es a buscar el corazón de nuestro Dios. Si vienen, es porque tienen dispuestas sus vidas para oír y seguir a nuestro Dios. Y Jesús se paró firme. Entonces vemos ese contraste de Jesús, el contraste de un Jesús que está lleno de compasión y de amor y que late por cada uno de nosotros, pero un Jesús que también nos está diciendo: no se desvíen, vengan al camino de Dios, que es verdad, que es vida. Vengan al camino de Dios, en donde van a encontrar dirección. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae luz a cada uno. Vemos a un Jesús que se presentó tal cual era genuino. Vemos a un Jesús que lo que Él quería era que, así como los que negociaban en el templo, como las ovejas que estaban perdidas, Él quería que todos vinieran a Él, porque Él tenía un propósito y era llevar a cada uno al Padre. Ese era el plan de papá, de Jesús con papá Dios, de llevar a todos a una reconciliación con nuestro Padre Dios. Y qué bueno que hoy le podamos decir: Señor, yo quiero ser como Jesús. Una vida auténtica, que me muevo en compasión, pero no negocio nada. Yo camino en los principios de Él, en su verdad. Y allí es donde podemos ver que Jesús jamás tuvo esto, jamás se puso el antifaz. Jesús nunca presentó doble cara, jamás. Si hay algo que distingue el liderazgo de Jesús, es que Jesús jamás usó eso. Y por el contrario, aquellos que se presentaban con esa doble cara, los llamó muy fuertes, los llamaba hipócritas. Y por eso hoy le decimos: Señor, yo no quiero ser de doble vida, quiero tener una sola para ti. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos quieren tener una sola vida para el Señor? Una sola vida, una sola cara para Él. Y si Jesús tenía una vida auténtica, en consecuencia es porque Jesús tenía una vida íntegra. Di conmigo: una vida íntegra, consistente, coherente. Significaba que Jesús tenía un corazón recto, hablaba lo recto y hacía lo que era recto. Lo que era correcto, eso hacía Jesús, pero lo mejor, con las motivaciones correctas. Significaba que Jesús, lo que pensaba, lo que sentía, lo que hablaba y lo que hacía, estaba alineado. Pero no alineado de cualquier manera, estaba alineado en la voluntad de Dios.
en la voluntad del Padre. Era una vida completamente dispuesta para mostrar a Papá Dios. Una vida completamente sincera. Y mira, aquí te quiero mostrar esto. Le aprendí al pastor Randy que en el pasado vendían vasijas como estas, vasijas de barro. Y las personas que conocían de vasija iban y les preguntaban, bueno, esa que me estás vendiendo es una vasija con cera o sin cera. Y esas vasijas que les habían restaurado con cera era porque tenían fisuras, tenían grietas. Y de allí es donde se desprende la palabra. No, esa es sin cera y esta es con cera. Entonces aquí podemos ver, como para tipificar ahí en blanco, por supuesto la cera es más transparente, pero para que ustedes la puedan ver mejor, había muchas vasijas, a veces imperceptibles, pero esas vasijas tenían un valor. Pero la vasija sincera era el mismo Jesús que se estaba presentando sin grietas, no tenía fisura, era una vida auténtica, íntegra. ¿Y saben por qué? Mira lo que dice Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. O sea que Jesús estaba totalmente alineado, pero para agradar al Padre, para hacer la voluntad del Padre, completamente mostrando ese corazón amoroso de Papá Dios. Jesús tenía una convicción clara y que se debe convertir en el reto nuestro. Jesús todo el tiempo tenía una premisa y era agradar a Papá Dios. ¿Cuántos hoy podemos decir: yo quiero ese mismo reto para mí? Yo quiero es agradar a mi Padre Celestial. Yo quiero caminar y hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús está invitándonos a todos. Jesús está en ese lugar para decir: sigue mis pasos. Pero lo tremendo es que hay muchas veces que son sutilezas aún en medio de nosotros. Y permítanme expresar algo que se ve muy claro, y es que muchas veces podemos estar haciendo lo recto, pero con el corazón incorrecto. Por ejemplo, Jesús en Mateo 6, vamos al versículo 1, mira lo que dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones que es hacer lo recto, pero en público, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y eso es lo que Jesús venía a decir básicamente en tres acciones muy particulares, y era el dar ayuda al necesitado, oración personal y ayuno personal. Y en todo ese capítulo 6, esos primeros versículos, lo que está diciendo Jesús es: si vas a dar ayuda al necesitado, no toques trompeta. Miren mis actos de caridad, tan teso yo, ¿no? No, Jesús no quiere eso. Y a mí me goza y me alegro mucho cuando llegan personas a decir: mira, lo que pasa es que no sé cómo hacer llegar esta ofrenda a tal persona o tal familia que está necesitada. Y sencillamente me dice: no digas quién lo ha dado, simplemente llévale por favor esta provisión a tal familia o a tal persona. No digas nada. Y ese es el corazón que está allí. ¿Y cuántos pueden hacer sencillamente una entrega en silencio, sin decir nada, pero ayudando a ese que está en necesidad? ¿Cuántos pueden tener esa oración personal, pero que no están diciendo a voz en cuello: uy, miren todo lo que yo oro? Wow, me levanto muy en la madrugada. Saben, este fin de semana he hecho vigilia
Y a veces se puede expresar eso de una manera equivocada. ¿Saben por qué? Cuando estamos expresando que tanto oramos, es como para que la gente pueda aplaudir. Pero ¿sabes qué se filtra ahí? Orgullo espiritual. Dios no quiere eso. Se puede filtrar competencia. Dios no nos llamó a competir quién ora más. Lo que Él quiere es que tú cierres la puerta, como dice el mismo Mateo 6. Cierra la puerta, disfruta, papá. Ten una relación con Él. Lee su palabra. Y que cada uno de nosotros podamos decir: wow, qué maravilla estar recibiendo el abrazo de papá Dios. Qué maravilla recibir la compasión de Jesús ahí en el lugar secreto. Y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Vidas que no sean dobles, vidas auténticas, sinceras. ¿Y saben por qué? Porque allí fue donde Jesús generó confianza. Por eso sus discípulos lo seguían. Porque lo estaban viendo, veían que lo que Jesús enseñaba, Jesús lo vivía de una manera directa. ¿Qué tal si puedes inclinar allí tu rostro y permitimos que el Espíritu Santo en este momentico cada uno pueda decir: Señor, ¿cómo está mi corazón? Señor, hay fisuras y yo he puesto allí esa cera que me habla de que mi vida todavía le falta, todavía no es una vida sincera, sino que tengo grieticas. Quiero recibir de ti un corazón genuino, íntegro para ti. Espíritu Santo, quita de mi vida toda doblez en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos con el tercero. Acá estamos conectados, familia. Jesús valoró al otro. Dile a tu vecino, a tu vecina: Jesús valoró al otro. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús no se dejó guiar por apariencias. ¿Por qué? Porque Jesús valoraba era el corazón de las personas. Y cuando estaba mirando esto, me gocé muchísimo, de verdad lo celebré, porque yo no lo había visto antes. En el mismo Jericó, cuando Jesús llegó, iba aproximándose a Jericó, tuvo dos personajes. Uno cuando iba llegando, que era Bartimeo, el mendigo Bartimeo, ciego. Y por el otro lado, ya en Jericó, se encontró con Zaqueo. Y cuando yo empecé a ver estas dos vidas, eso es lo que quiero compartir contigo. Tenían tantas diferencias, eran polos opuestos, pero también puedo ver que en ese paralelo Jesús no se guió por esas apariencias. Jesús, ¿qué vio? Porque a los dos los tocó, a los dos los bendijo. ¿Qué vio Jesús? Y mira este paralelo. El Zaqueo era bien rico, grandes recursos. Zaqueo era conocido por toda la sociedad. En cambio, Bartimeo era un mendigo, sin dinero, sin recursos, rechazado por todo el mundo. Zaqueo estaba sano, Bartimeo ciego. Zaqueo tenía una casa donde llegar, Bartimeo no la tenía. Zaqueo tenía un buen trabajo, jefe, cobrador de impuestos, muchas personas a su cargo. Bartimeo tenía quien lo mandara a callar. Hey, Bartimeo, cállate. No hables más, no grites tanto por Jesús. Bartimeo no tenía trabajo, no tenía nada, polos opuestos. Pero mira que el uno buscó a Jesús en silencio y el otro buscó a Jesús con voz en cuello. Zaqueo se subió a un árbol y nadie lo veía. Llegó a Jesús en silencio. En cambio, Bartimeo con voz en cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate cómo gritaba: Bartimeo, cállate. Y lo tremendo es que Jesús, más allá de que el uno estaba en silencio o que el otro estaba gritando que tuviera Jesús misericordia, Jesús estaba viendo el corazón de los dos. Jesús vio
a un Zaqueo que estaba latiendo por Jesús. Él vio a otros cobradores de impuestos arrepentidos viniendo a Jesús. Y este Zaqueo quería lo mismo. Y por eso buscaba a Jesús. Y por eso Jesús dijo: Zaqueo, baja de ese árbol. Es necesario que hoy vaya a tu casa. Y mira lo que dice. Zaqueo le dijo esto al Señor. Lucas 19, versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Zaqueo fue tocado por Jesús. Inmediatamente Zaqueo respondió, se arrepintió, restituyó a los que le había quitado dinero, a los que había estafado, les devolvió dinero. Fue una vida totalmente convertida a Jesús. Y vemos un fruto real de arrepentimiento. Vemos un Zaqueo que realmente le dice sí de corazón a Jesús y lo sigue. Y lo tremendo es que Jesús se interesó por Zaqueo y su casa, su familia. Y a propósito de familia, ¿cuántos pueden estar recordando? Del 20 al 22 tenemos el Congreso de Familia, conectando las generaciones. ¿Cuántos hacen aquí parte de una generación? Todos, levante la mano. Todos hacemos parte de una generación. O sea que todos estamos invitados. 20 jueves en la noche, viernes en la noche, sábado a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos. Tenemos una pareja que viene de Bogotá, viene a compartir con nosotros. Los estamos invitando, la entrada es completamente libre. Y qué bueno que podemos ver que así como Zaqueo se entregó a Jesús, también Bartimeo, porque Bartimeo fue sano. Y lo podemos ver que al instante, el versículo 43 de Lucas 18, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús, alababa a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. No solo recibió el milagro, sino que lo siguió. Y por eso el Señor nos está diciendo: recibe tu bendición, pero por encima de todo que tú digas que al que yo necesito es a Jesús. Necesito sus bendiciones, pero más que sus bendiciones y más de que Él supla mis necesidades, lo necesito a Él. ¿Cuántos pueden decir ahí? Yo necesito es a Jesús. Y Jesús, por cuarto, es el modelo de vida. Jesús, antes de decir oren, Él con su ejemplo. Marcos 1:35 lo dice que Jesús salía muy de madrugada a orar y después les enseñó el Padre Nuestro. Jesús no dijo vengan y ustedes deben servir. Jesús no dijo vengan a servir. Mateo 20 al versículo 28 dice: yo no he venido a ser servido, yo vine fue a servir. Yo vine fue a servir. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Un acto relevante de servicio de Jesús. Juan 13, versículo 14. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Le di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Jesús está diciendo a cada uno de nosotros que esas palabras de Jesús que Él nos ha enseñado resuenen en cada uno, pero es porque Jesús, Él mismo estuvo sirviendo en todo. Él con su vida, Él mismo expresó su corazón, pero con hechos. Di conmigo, hechos. Actos de servicio. Eso lo hizo Jesús. No solamente fueron grandes mensajes, grandes sermones. Jesús está diciendo a cada uno de nosotros: si saben estas cosas y las hacen,
serán bienaventurados. Juan 13:17. Son muy bendecidos por Dios si las hacemos. ¿Saben? Jesús, que tiene compasión por cada uno de nosotros. Jesús, que late por ti y por mí. Jesús, que ha mostrado su gran amor de tantas formas. Hoy está diciendo a cada uno de nosotros: mi compasión es para ti. Hoy, el mismo Jesús está viniendo sobre nuestras vidas